Es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y recuerdo que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo fue la de convertir el fraude electoral en delito grave. Es decir, el que se le acuse de fraude electoral, estar comprando votos, estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto, ofrecer a partidos, a candidatos, el que falsifique acta, el que embarace urnas, el que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y es en serio, nosotros padecimos mucho por el fraude electoral y el país se estancó y retrocedió por la antidemocracia, porque la democracia es competencia, la democracia son contrapesos. Cuando hay democracia nadie se siente en ningún nivel de la escala. Y el que esté en el gobierno tiene que esmerarse a hacer bien las cosas, porque si no, en la elección futura pierde su partido. Entonces, por eso es buena la democracia, es competencia. Entonces, ¿qué sucedía? Todo lo resolvían con dinero y con el aparato. Entonces, se acaban los fraudes electorales. Y esto no es injerencia en el INE, TRIFE, no, es solo decir cómo le vas a entregar este registro a quien no cumplió con los requisitos legal, nada más porque te lo pidieron desde arriba, como sucedía antes. ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada y te haces de la vista gorda? Miren lo que sucedió en el caso de Odebrecht, cómo se da dinero para las campañas y ni siquiera tienen la honestidad los directivos electorales de presentar su renuncia. Vamos a suponer de que ellos no sabían, pero cuando se enteran, pues lo honesto es renuncio, pero no, ahí se quedan. Entonces, nada que ver con lo partidista, solo que se garantice a los ciudadanos el voto libre y secreto. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. A propósito de todo esto que se dejaron pasar, fraudes, factureras, todo este tema que usted ha tocado, el día de hoy también lo está haciendo, preguntarle, en el caso de los segundos pisos, el llamado viaducto Bicentenario, construido y concesionado por el gobierno del Estado de México por allá por el año del 2008 y se concesionó de manera mal hecho, pues ilegal, puesto que el gobierno del Estado de México no podía concesionar construcciones sobre vías federales. Hay denuncias, es la información que se tiene en la Fiscalía General de la República contra este hecho, puesto quien lo construyó fue OHL, hoy Aleatic, y sigue cobrando por una concesión mal hecha, ilegal. Yo le preguntaría, presidente, en este punto concreto, ¿hay algo que el gobierno federal esté haciendo al respecto para poder castigar este hecho? Pues en todos los casos estamos revisando contratos, pero fue una epidemia, ya se corrompió todo. Eso es lo que nos está pasando con las empresas de la industria eléctrica, o lo que se resolvió, pero fue como enderezar en tuertos, acerca de los contratos de gas. Imagínense lo que hicieron. Dan contratos de la Comisión Federal de Electricidad a empresas para construir gasoductos en situaciones ventajosas para los contratos leoninos, porque se suponía que se iban a construir plantas de generación de energía en distintas partes públicas. O sea, se planeó para el año 3000 y así justificaron la entrega de estos contratos para el transporte del gas. Pues desde luego que no se van a construir esas plantas porque no hay presupuesto y no hace falta además, pero ellos hicieron su negocio en contra de la hacienda pública porque no se
pueden hacer tantas termoeléctricas, hay capacidad suficiente, pero fue algo así parecido a lo que hicieron cuando inició la privatización de la industria eléctrica. Empezaron a hacer una campaña en el sentido de que nos íbamos a quedar sin luz si no se permitía la inversión privada. Puras mentiras, porque lo que les importaba era el negocio. Entonces, en todos estos casos hubo influyentismo. Lo de OHL, pues es evidente, está en todos los escándalos mundiales. Al rey emérito de España lo involucran con un soborno de OHL. Todos sabemos de que OHL fue una empresa favorita en México, como lo fue Repsol en otro sexenio, estas empresas que tenían todas las facilidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si vemos que hay contratos dañinos para la hacienda pública, buscamos corregirlos, buscamos el diálogo, hacerles ver, ya no se puede mantener este contrato, son otras circunstancias, es otro gobierno, no se puede seguir viendo a México como tierra de conquista. Entonces, no queremos ir a tribunales internacionales, no queremos litigios, vamos a buscar un acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo en todo, pero es una herencia que afectó mucho el desarrollo del país. Es como lo de Odebrecht, igual, contratos entregados para quitarle el gas a Pemex, a las empresas de Pemex, a la petroquímica de Pemex, entregárselo a Odebrecht, y si Pemex no le abastece de gas a Odebrecht, tiene que pagar una multa millonaria, porque así quedó el contrato. ¿Y cómo se entregó ese contrato? Pues con influyentismo y con corrupción. Entonces, estamos revisando todo esto para rescatar a Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, rescatar a la hacienda pública en todos estos casos. En el caso de este punto del viaducto de vialidades federales, ¿cabría la posibilidad, por ejemplo, en el tema de encontrar este tipo de irregularidades, bueno, que ya se avisora que lo hay, el retiro de la concesión, por ejemplo, de los segundos pisos de viaducto Bicentenario? ¿Habría esa posibilidad? Eso lo tiene que responder el secretario de Comunicaciones. Estoy seguro que está tomando nota y se va a revisar el contrato. Yo lo que sé sobre ese contrato es de que cuando lo asignaron, si es el que estás mencionando, que es un segundo piso, el de satélite. Sí, el que fue en el gobierno de Peña Nieto, cuando fue gobernador. Ese había una empresa, creo que de Slim, que estaba arriba, mejor dicho, había ganado en dar mejores precios, mejores condiciones. Conocí ese caso cuando yo estaba en la y lo denuncié, por eso también lo puedo repetir ahora, porque ya es público. O sea, no tenía las dimensiones urbanísticas, o sea que no embellecía el paisaje urbano. Y la otra empresa, su proyecto sí contemplaba el embellecimiento urbano. Entonces, ese fue el motivo, eso sí me acuerdo perfectamente. Sí, la estética, sí, que desde luego cuenta, ¿no? Sí, desde luego, pero no fue exactamente eso. Hubo otra licitación que también le dieron, creo que a OHL, se la quitaron y no estoy de defensor de Carlos Slim, o sea, nada más porque son cosas que pasaban. Una autopista también, al momento de la calificación, OHL estaba en segundo o en tercer lugar y la de Slim estaba en primer lugar en precio. Entonces descalificaron a Slim. Lo único que no sé exactamente si fue a OHL, pero si fue de estas empresas. Y descalifican a la compañía de Slim por insolvencia económica. O sea, porque no se aseguraba que tuviese la suficiente.
Pero esas cosas pasaban, sucedían. Pues hay que procurar que eso se acabe.